Hola, queridos alumnos, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos en la asignatura de Teorías de la Comunicación. En la clase anterior estuvimos desarrollando la última parte de la unidad 3 y habíamos desarrollado sobre los factores principales de la teoría crítica como la sociedad o lo social, la cultura, lo psicológico y político-económico. Igualmente estuvimos hablando acerca de uno de los representantes de la teoría crítica, quien, quien es Adorno. Él mismo escribió acerca de la dialéctica negativa para referirse a las diferencias, a lo individual. Él buscaba romper las totalidades. Y en esta ocasión vamos a dar inicio a la unidad 4 sobre teoría hipodérmica. Vamos a abarcar el periodo de 1920 y 1930. Vamos a abordar sobre su representante principal, su origen, la base teórica, el concepto y algunas características más principales. ¿A qué se refiere teoría hipodérmica? Etimológicamente, hipo significa debajo de y derma se refiere a la piel. Acá en la imagen vemos epidermis se refiere a la parte de afuera, la piel que podemos observar a simple vista. Debajo de esa epidermis se encuentra dermis y por debajo de esa dermis se encuentra hipodermis. Sería entonces por debajo de la piel. Es una comparación que hacen los teóricos para referirse a la hipodérmica, a la teoría hipodérmica de la comunicación. El principal representante fue Harold Laswell, que nació en 1902 y falleció en 1978. Fue considerado como uno de los padres fundadores de la investigación en comunicación por sus trabajos sobre la propaganda y la comunicación política. El origen de la teoría hipodérmica surgió en Estados Unidos entre 1920 y llegó al auge en 1930 aproximadamente. Esa teoría nació con base en la necesidad de estudiar los efectos de la propaganda durante los años 20 y los años 30, 1920 a 1930. Se desarrolló entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esta teoría se definió recién después de la Primera Guerra Mundial, después de ver los efectos que tuvo la propaganda en esa contienda. Son dos bases teóricas muy importantes que tuvo en cuenta la teoría hipodérmica, que son condicionamiento del psicólogo Pavlov y la psicología social de McDougall. La comunicación es teorizada como un proceso de conductista tanto de estímulo y respuesta. Se halla en la base de la que se llamará posteriormente teoría del proyectil mágico y la teoría hipodérmica. El concepto en sí, la teoría hipodérmica, se refiere al poder de la persuasión que tienen los medios de comunicación sobre la sociedad o sobre su público, sobre todo a través de la propaganda. Se llama, dice Martínez Terrero, teoría hipodérmica por cierta semejanza con la aguja hipodérmica. Los mensajes se consideran como una medicina inyectada en el cuerpo que produce sus efectos, pero sin que el paciente pueda controlar los resultados que pueda ejercer. Esta teoría se desarrolla
entre las dos guerras mundiales y en la práctica se le denomina propaganda. Primeramente se utilizó para el análisis de los mensajes políticos. Harold intentó estudiar los símbolos de persuasión y propaganda usados durante la Primera Guerra Mundial. Los estudios en tal sentido del sociólogo inician propiamente en los años 1920. Él defendía que el análisis de ese contenido de los mensajes podría contribuir a la comprensión de las dinámicas de persuasión y propaganda, de sus éxitos y de sus fracasos. Algunas características que podemos encontrar en la teoría hipodérmica encontramos: primera fase, que va desde 1900 a 1920, que se refiere a la teoría de los medios que se consideraban poderosos. En ese tiempo no existía ninguna investigación, simplemente se creía que eran poderosos. El concepto de comunicación fue unívoco y transmisor. El papel del receptor fue totalmente nulo. Pero siempre existió ese estímulo-respuesta, que sería un modelo hipodérmico, modelo que también se puede llamar ala mágica. En el año 1925 aproximadamente llegó a su auge, es decir, estuvo demasiado bien, esa teoría fue muy aceptada. Número 1, la corriente dominante de los estudios sobre la comunicación de masas está representada por así la llamada investigación de comunicación de masa. Tal corriente, o sea, teoría hipodérmica, tal corriente de estudios comenzó con el libro de propaganda de Harold Laswell en el año 1927. Posteriormente, él hablaba también, como dijimos hace rato, sobre análisis de contenido. Laswell afirma que este análisis se usa para evaluar si el público está recibiendo los mensajes que la administración quiere mandar y para ver si los medios están satisfaciendo lo que la sociedad pide en cuanto a tener una información objetiva. Otra de las características tenemos es que la teoría hipodérmica sigue las teorías del condicionamiento de Pavlov y la psicología social, como ya dijimos hace rato, sobre las bases teóricas de nuestra teoría hipodérmica. Posteriormente tenemos que la comunicación es teorizada como un proceso conductista. Existe un estímulo y una respuesta. Esto se halla en la base de la que se llamará teoría del proyectil mágico y teoría hipodérmica. De esta manera, entonces, concluimos nuestra clase de hoy. Conocimos el periodo en que se desarrolló la teoría hipodérmica, su representante más importante, quién fue Harold Laswell, que ese pensamiento se refiere al poder de la persuasión que ejercen los medios de comunicación a través de la propaganda. Igualmente conocimos que dicha teoría se originó en Estados Unidos y que sus fundamentos teóricos es en relación al condicionamiento de Pavlov y la psicología social. Algunas de las características es que existe siempre un estímulo-respuesta. Realiza un análisis de contenido, este es de Harold, para evaluar si el público está recibiendo los mensajes que quiere transmitir la administración, entre otras características. Esto es todo entonces, muchísimas gracias por la atención y nos reencontramos en la próxima clase.